Muy buenas noches, docente. El día de hoy vamos a presentar el último trabajo, el trabajo final del curso de Fundamentos Económicos y Contables. Los integrantes, eh, Espinosa Eguávil, Erika Marisela, Anampa García, Jorge Giraldo y mi persona, Yalico Vargas Sharon Sharel. Voy a dar pase a mi compañera Erika para que pueda comenzar con la exposición. Bueno, gracias. Voy a iniciar con el tema que, bueno, igual el que estamos abordando es la oferta y la demanda, ¿no? La pregunta uno nos dice, ¿no? ¿Cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada, ¿no? Si el gobierno impone un límite mínimo al precio de un bien o servicio, ¿no? En este caso, en primer lugar, tenemos que establecer un límite mínimo al precio por encima del equilibrio, que significa, ¿no? Un precio mínimo. Esto convierte el precio efectivo de un bien o servicio, ¿no? Esto se tiene que dar a corto plazo, ¿no? Y los efectos que tiene son los siguientes: la cantidad demandada, que significa el aumento de precio mínimo, reduce la cantidad demandada del bien o servicio, ya que algunos consumidores están dispuestos a pagar el precio original de equilibrio, ¿no? Pero no el nuevo precio más alto. Como resultado de la demanda disminuirá, ¿no? La cantidad ofertada, por otro lado, nos dice que el aumento de precio mínimo crea un incentivo para que los productores ofrezcan más del bien o servicio, ya que ahora recibirán un precio más alto por la cantidad vendida, ¿no? Y como resultado, la cantidad ofertada aumentaría. El gráfico que estamos mostrando a continuación es justo de lo que acabamos de hablar, ¿no? Sobre la cantidad ofertada y la cantidad demandada. Bueno, como ejemplo práctico hemos considerado que podría ser el mercado de un alquiler de viviendas, ¿no? Supongamos que el gobierno impone un límite mínimo para el precio del alquiler por encima del precio de equilibrio. Esto significa que los propietarios deben cobrar al menos ese precio mínimo. En el corto plazo, algunos inquilinos pueden no estar dispuestos a pagar el precio más alto y optan por buscar otras opciones de vivienda o reducir la cantidad de viviendas alquiladas. Al mismo tiempo, los propietarios tendrán un incentivo para aumentar la oferta de viviendas en alquiler debido al precio mínimo más alto. El resultado neto no, dependerá de la elasticidad de la demanda y la oferta de estas viviendas, ¿no? De la vivienda en específica, ¿no? En general, esto significa imponer un límite mínimo del precio por encima del equilibrio. Puede tener estos efectos negativos en el mercado, ¿no? Como reducir la cantidad intercambiada, crear una pérdida de eficiencia económica, ¿no? Y también puede resultar en una asignación ineficiente en los recursos distorsionadores de la economía, ¿no? Bueno, aquí vamos a pasar a definir lo que es el bien normal, el bien inferior, el bien sustituto y el bien complementario. Sobre el bien normal podemos decir que es aquel cuya demanda aumenta cuando el ingreso a la renta de las personas aumenta. En otras palabras, a medida de que las personas tienen más recursos económicos, tienden a consumir más de este tipo de bien, ¿no? Como ejemplo, tomamos en cuenta que el consumo de alimentos frescos como las frutas y verduras, a medida que el ingreso de las personas aumenta, es probable que destinen una mayor parte de su presupuesto a comprar. El bien inferior nos dice que es aquel cuya demanda disminuye cuando el ingreso a la renta de las personas aumenta. Es decir, que esta medida de las personas tienen más recursos económicos, tiende a consumir menos este tipo de bien. Como ejemplo, pusimos el transporte público, ¿no? En algunas áreas urbanas. Si experimenta un aumento en sus ingresos, es posible que opten por utilizar medios de transporte más cómodos y privados, como automóviles particulares. En el lugar depende del transporte público, ¿no? El bien sustituto nos dice que es aquel que puede utilizarse en lugar de otro bien para satisfacer nuestra necesidad, ¿no? En este caso, el ejemplo sería pues el arroz y el pan. Si el precio del arroz aumenta significativamente, es probable que las personas opten por consumir más pan como alternativa, ¿no? Asequible para satisfacerse, ¿no? El bien complementario, en cambio, es aquel que utiliza junto con otro bien para satisfacer la necesidad específica.
el café, el azúcar, estos bienes, bueno, vienen a ser, ¿no? Consumirse juntos, ya que muchas personas añaden azúcar al café para endulzarlo. El consumo de café tiende a estar relacionado, ya que el sabor del café puede complementarse con la dulzura que proporciona el azúcar, ¿no? Le voy a dar el pase para que continúe la exposición a mi compañera Sharon. Sharon, ¿puedes continuar? Ok, gracias. Bueno, la tercera pregunta es para poder definir la demanda y señalar cuáles son los factores que desplazan la curva de demanda. Para comenzar, la demanda son bienes o servicios que pueden ser adquiridos a precios de mercado, ya sea por un consumidor específico o por varios consumidores en total, para satisfacer sus necesidades y todo ello, ¿no? Estos bienes pueden ser de producción humana, como alimentos, transporte, medicina, educación y muchas otras que tenemos. Ahora, los factores que pueden desplazar la curva de demanda, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, son los siguientes, ¿no? Tenemos muchos factores aquí, uno de los cuales es el incremento en el nivel de ingreso de los consumidores. Cuando los consumidores experimentan un incremento en sus ingresos, es más probable de que adquieran una mayor cantidad de bienes y servicios. Esto resulta que la demanda aumenta. El siguiente es el aumento en el precio de los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos podemos decir que son aquellos que satisfacen las necesidades o deseo de un consumidor. Cuando el precio de este bien sustituto se vuelve más alto, es probable que los consumidores opten por adquirir otro bien en su lugar, ¿no? Lo que genera un aumento en la demanda de ese bien. Por consiguiente, tenemos a la disminución del precio en bienes complementarios. Los bienes complementarios nos dice que son aquellos que se consumen conjuntamente, de manera que la disminución en el precio de uno de ellos reduce el costo de adquirir ambos bienes. Esto nos puede llevar a que los consumidores adquieran una mayor cantidad de ambos bienes, y esto resulta también un aumento de la demanda. Siguiente, por favor. Tenemos aquí cuatro más, que son la modificación en el gusto y preferencia de los consumidores. Esto quiere decir cuando los consumidores desarrollan una preferencia o gusto mayor por un bien en particular. Entonces aquí es probable que la demanda de ese bien aumente, ¿no? Ya que está dispuesto a adquirirlo. Siguiente, el aumento en el nivel de la población. Cuando el número de personas aumenta, también hace que la demanda de bienes y servicios aumente, ¿no? Ya que hay más consumidores potenciales que necesitan satisfacer sus necesidades. La siguiente es la disminución en el nivel de ingresos de los consumidores. Cuando los consumidores experimentan una disminución de sus ingresos, va a ser muy probable que reduzcan sus gastos y adquieran una menor cantidad de bienes y servicios. Esto resulta una disminución de la demanda. También otro ejemplo de disminución es cuando el precio de un bien sustituto se vuelve más bajo. Entonces, esto hace más atractivo adquirir este bien, que genera una disminución en la demanda de ese bien. Otro, tenemos al aumento en el precio de los bienes complementarios. Cuando el precio de un bien complementario aumenta, puede hacer que sea menos atractivo en la demanda de ese bien complementario. Siguiente, por favor. Tenemos a la modificación en el gusto y preferencias de los consumidores. Cuando los consumidores desarrollan una preferencia o un gusto menor por un bien en particular,
es muy probable que la demanda de este bien va a disminuir, ya que está menos dispuesto a adquirirlo. También tenemos a la disminución en el nivel de la población. Cuando el número de personas disminuye, hace que la demanda de bienes y servicios disminuya, porque hay menos consumidores potenciales que van a satisfacer sus necesidades y deseos. Siguiente, por favor. Vamos a ver en aquí un ejemplo de aumento en el precio de los bienes sustitutos, ¿no? Dice, en Perú la gastronomía es muy importante y existen varios platos tradicionales. Supongamos que el precio del ceviche, un plato de pescado y mariscos, aumenta significativamente debido a una escasez de ingredientes o alza en los costos de producción. Como resultado, es posible que los consumidores peruanos busquen alternativas más asequibles y desplacen su demanda hacia otros platos tradicionales, como sería el lomo saltado, el ají de gallina, etcétera, ¿no? Y esto generaría un aumento en la demanda de estos platos sustitutos y un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. Aquí tenemos la modificación en el gusto y preferencias de los consumidores. También en los últimos años ha habido un aumento en la conciencia sobre alimentación saludable, ¿no? En el Perú. Esto puede deberse a algunas enfermedades que hemos tenido, ¿no? Los consumidores peruanos han optado cada vez más por alimentos frescos, orgánicos y nutritivos. Entonces, dio como resultado a un cambio en las preferencias de consumo hacia frutas, verduras frescas, productos orgánicos y alimentos sin aditivos artificiales. Esto nos ha llevado a un aumento de la demanda de productos orgánicos y naturales en el mercado peruano, como los productos agrícolas certificados y los alimentos saludables envasados. La curva de demanda de estos productos se ha desplazado hacia la derecha para satisfacer las nuevas preferencias de los consumidores. Ahora le Muy vamos a bien. dar pase a nuestro compañero Jorge para que culmine la exposición. Continúa. En la pregunta número 4 se nos pide definir la oferta y señalar qué factores desplazan la curva de la oferta. En principio, tenemos que precisar que la oferta es el conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un precio concreto y en un momento determinado. Como grupo, consideramos que los siguientes son factores que desplazan la curva de la oferta. En principio, la disminución del coste de los factores de producción. Esto sucede cuando los costes de producción, como el costo de materias primas o salarios, disminuyen. La producción de bienes se vuelve más barata y rentable. Y esto, de todas maneras, incentiva a los productores a ofrecer mayores cantidades de bienes en el mercado. Otro factor es el aumento de la cantidad de productores. Es decir, si el número de productores en un mercado aumenta, habrá más oferta disponible. Cuando más empresas ingresan al mercado y comienzan a producir, la oferta total de bienes aumenta. El tercer factor tiene que ver con las expectativas de cambio. Cuando los empresarios anticipan una disminución en la demanda futura o una caída en los precios de los productos, esto puede aumentar su oferta en el presente para vender más rápidamente antes de que los cambios ocurran. El avance tecnológico es otro factor, puesto que los avances tecnológicos pueden permitir una mayor eficiencia en la producción. Esto quiere decir que las empresas pueden producir más bienes con la misma cantidad de recursos o incluso menos, ¿no? Y esto conduce a un aumento de la oferta, porque las empresas pueden ofrecer mayores cantidades de bienes
a precios competitivos. Un siguiente factor tiene que ver con las subvenciones del Estado, es decir, cuando el Estado proporciona subsidios o incentivos a ciertos productores, ¿no? O sectores de la sociedad. En ese caso, las empresas pueden tener una mayor rentabilidad y un mayor incentivo para ofrecer una mayor cantidad de bienes, ¿no? En el mercado. El aumento del coste de los factores de producción también es otro de los factores. Y tiene que ver con los costes de producción, como los salarios o el precio de las materias primas, que aumentarán, ¿no? La rentabilidad para las empresas, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a notar una disminución de los mismos. Esto puede resultar en una disminución de la oferta, por ejemplo, ya que las empresas pueden reducir su producción debido a los mayores costos. Por otro lado, tenemos a la disminución de la cantidad de productores. Si el número de productores en un mercado disminuye, entonces habrá menos oferta disponible. Esto puede suceder debido a cierres de empresas, quiebras o salidas del mercado, ¿no? Y con menos empresas produciendo, la oferta total de bienes obviamente disminuye. Otro factor que como grupo hemos escogido tiene que ver con las expectativas de cambio. Si los empresarios anticipan una demanda futura en aumento o un incremento en los precios de los productos, pueden reducir su oferta en el presente para aprovechar esos cambios favorables. Esto puede resultar en una disminución de la oferta actual en el mercado. Los impuestos también son considerados otro de los factores. Cuando el Estado, por ejemplo, impone impuestos a los productores, esto puede aumentar los costos de producción y disminuir la rentabilidad. Como resultado, las empresas pueden ofrecer una menor cantidad de bienes al mercado debido a los mayores costos asociados con la producción y con los impuestos adicionales. Vamos a destacar dos ejemplos que van a ilustrar mejor este cuarto punto. Tiene que ver con el avance tecnológico. En Perú, somos conscientes de que la industria agrícola ha experimentado avances en el campo de la tecnología durante los últimos años. Se ha implementado técnicas de riego más eficientes, se han utilizado maquinarias y hasta ahora se utilizan maquinarias modernas y se ha mejorado la gestión de cultivos. Estos avances tecnológicos han permitido a los agricultores peruanos aumentar su productividad y obtener mayores rendimientos en la producción de alimentos, ¿no? Como resultado, ha habido un aumento en la oferta de productos agrícolas en el mercado peruano debido a la capacidad mejorada de los agricultores para producir más y de manera más rentable. Un segundo ejemplo tiene que ver con las expectativas de cambio, ¿no? En nuestro país, las temporadas como la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? En estas, los empresarios del sector de juguetes, por ejemplo, anticipan un aumento en la demanda de juguetes por parte de los consumidores. Con la expectativa de un mayor volumen de ventas, los empresarios aumentan su producción y oferta de juguetes en el mercado para satisfacer la demanda durante estas temporadas festivas. Y este aumento en la oferta de juguetes, por ejemplo, es el resultado de las expectativas de cambio en el comportamiento de compra de los consumidores durante periodos festivos como los que acabo de precisar. Bueno, creo que de esta forma estaríamos despidiendo y cerrando la exposición. Gracias por todo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.